los organizadores de la Cuarta Semana Nacional de Ciencias Sociales, quien ha tenido a bien desarrollar temáticas de gran envergadura, sobre todo en el marco del conversatorio interinstitucional de las vocaciones científicas de las ciencias sociales, retos de la investigación y la intervención en tiempos pandemia. Bien, de inicio, compartirles que el tema de reflexión que estaremos compartiendo en esta ocasión es un tema que se está detonando en Latinoamérica en relación a las nuevas posiciones en donde las disciplinas se tienen que ir afiliando e ir sumando. El transhumanismo. ¿Qué viene significando eso? ¿De dónde viene? ¿Cómo se está incorporando al debate? Es el tema que estaremos reflexionando, pero sobre todo, ¿cómo se viene circunscribiendo esta posición teórica, filosófica y tecnológica al tema de las ciencias sociales? En tal sentido, pues vamos a partir de una serie de reflexiones desde las ciencias sociales y cuáles vienen siendo actualmente las fronteras que nos están circunscribiendo el conjunto de debates y de reflexiones desde la multi, inter y transdisciplinariedad. Recordemos lo siguiente. Las ciencias sociales, como lo hemos estado analizando, se ha analizado en los diferentes foros de este evento, está relacionado con la sociedad y sobre todo con el comportamiento humano, que en la actualidad se está también trabajando temas como las sociedades del conocimiento, las economías del conocimiento y los temas de frontera, todo ello en un escenario de las realidades complejas que estamos actualmente discursando, debatiendo, analizando desde las diferentes perspectivas. Si me preguntas en este momento cuáles vienen siendo estas fronteras, pues cada vez son más estrechas, cada vez son más diluidas, porque ya el debate transdisciplinario se viene como complementando. Hoy las ciencias sociales está viviendo un momento histórico en que se ha venido complementando y fortaleciendo en todo su temario teórico, metodológico y también a partir de todas las experiencias de los profesionales. Entonces la pregunta está en la mesa. ¿Cuáles vienen siendo las fronteras cuando ya estamos viendo que las diferentes disciplinas de las áreas del conocimiento están entrando en un debate diferente, un debate más reflexivo, pero con la incorporación de perspectivas diferentes? Hoy se habla de aspectos integrales, temas transversales, pero también de esta unidad en un colectivo global que estamos percibiendo. Si hiciéramos un análisis en relación a las grandes revoluciones científicas, podríamos estar distinguiendo 4 momentos históricos. La primera revolución, en la cual se establece una época donde el discurso científico se instala con autores como Newton, Copérnico, Galileo, Descartes, donde el discurso en las ciencias sociales se instala desde la parte positivista. Estamos estableciendo una primera revolución si tomamos como referencia lo que Kuhn nos establece, que es una revolución, entendiéndole claramente como estas posiciones de los avances de la generación de conocimientos. Kuhn nos establece que, bueno, para que se detone una revolución, tiene que haber una implicación, un cambio, una transformación, tanto en las percepciones como el manejo de los propios constructos. La primera revolución científica que nos narran diversos autores, pues tuvo una duración de casi 3 siglos, en donde se empieza a instalar una nueva manera de entender la sociedad, una nueva manera de generar nuevas posiciones y nuevos saberes. Una segunda revolución se instala cuando se empieza a hablar, pues bueno, de la parte de la procedencia del ser humano. Charles Darwin, Mendel, Marx, nos empiezan a establecer también puntos diferentes en relación a la manera en la que tenemos que visibilizar el fenómeno social. Como te puedes dar cuenta, la diferencia entre la primera y la segunda revolución es que cada vez los tiempos de reflexión y los tiempos de abono al debate se van acortando. En una primera revolución, te decía, son 300 años, en una segunda revolución, pues son 200 años, en donde el discurso, el debate se empieza a incorporar en el colectivo y en los imaginarios sociales. Pero bueno, también hay que señalar que este movimiento empieza también a agarrar una fuerte tendencia con la tercera revolución, la era de la revolución científica, en términos de nuevos autores y nuevas propuestas, donde aspectos también donde el genoma humano, donde la cuestión de la relatividad, la física y muchos otros aspectos empiezan a detonar estos saberes que nos llevan a una gran reflexión. Primera, segunda, tercera revolución científica, el común denominador es que vienen acortando sus tiempos reflexivos. Podemos entonces hablar que una cuarta revolución científica viene permeada por un discurso diferente, por un debate diferente, donde autores como Marshall, Brad, Castell, Morin nos empiezan a hablar de un mundo distinto, un mundo de una realidad cambiante, totalmente globalizada,
donde la tecnología ya es parte también de los nuevos discursos. Se empieza a hablar de la innovación, de las ideas disruptivas. Y si tú te puedes dar cuenta, la revolución tiene un lapso de trayectoria diferente, donde si la primera tenía 300 años, la segunda 200 años, la tercera duró 100 años, la tercera estamos contabilizando de 30 años. En 1970, cuando se da la entrada de la revolución digital, con la entrada del Internet y las nuevas tendencias de las nuevas tecnologías, se empieza a dinamizar todo. Empezamos a hablar del mundo de las realidades complejas, de la entrada de las nuevas tecnologías o de las tecnologías híbridas, claramente desde las visiones analógicas. Como te puedes dar cuenta, en el marco de las ciencias y de las ciencias sociales en particular, venimos acompañando procesos de los avances de los conocimientos. Esto nos está llevando hoy día a cómo estamos dando un salto impresionante en el manejo de los datos, en el manejo del fenómeno social y en el manejo claramente de las realidades que tenemos que atender desde las diferentes disciplinas. Hoy con la pandemia, que lo veremos en un momento, vamos a encontrar que se está dinamizando en un año, se están dando saltos cuánticos importantes en relación al tema social y en relación a las implicaciones que a todos los profesionales nos estará derivando ese mismo escenario. También hay que destacar en el marco del avance de la ciencia, pues la posición de las mujeres en el marco del avance del conocimiento, tema importante y relevante hoy día en el marco también del reconocimiento a los grandes aportes que grandes científicas y pensadores han hecho en este avance, en el avance del propio conocimiento. Claro está, esta presentación es ilustrar que ha venido acompañado claramente de grandes mentes y que las revoluciones no se han quedado estáticas o han sido dominadas por un solo género, han sido dominadas por la especie humana y claramente desde sus diferentes trincheras a partir de grandes protagonismos y liderazgos que han marcado tendencia hasta el día de hoy. Pero bien, en este marco, en este escenario de reflexión introductoria, tenemos que ubicar algo. Bueno, está bien, ya viene la primera revolución, la segunda, la tercera, la cuarta está entrando, pero ¿qué tiene que ver el transhumanismo en todo este escenario reflexivo? Y sobre todo en las ciencias sociales. Partamos de una idea. El pensamiento transhumanista parte de que es una idea donde la inteligencia artificial, la robótica, está permitiendo dar un salto evolutivo sin precedentes a la condición humana, donde la incorporación de la tecnología te está confrontando a dos grandes inteligencias, que es la artificial con la emocional. Tú me estás diciendo, espérate, pero bueno, el humanismo ya hay un debate donde se centra precisamente la reflexión en el ser humano. ¿Por qué hablar del transhumanismo? Porque la era de la tecnología también está entrando. Las biomejoras que se están estableciendo, el avance de la medicina, el avance de la biotecnología y de muchas áreas de interés en esos campos tecnológicos. Es ahí donde en el campo de las ciencias sociales nos vemos desafiados. ¿En qué manera estamos formando profesionales bajo estos referentes? ¿En qué medida estamos generando perfiles para los diferentes espacios donde ya la realidad es híbrida, en el entendido de que ya es una interacción diferente? Recuerda lo siguiente, el transhumanismo nos lleva al manejo de una conexión con conectividad, entendiendo la conexión como todo el aspecto humano y la conectividad con todo este escenario de la inteligencia artificial. El debate que la pandemia nos está llevando y la reflexión es cómo las ciencias sociales está adentrándose en esta reflexión, el cual, pues bueno, es importante destacarla que no es nueva, no es una cuestión que se detona a partir de la pandemia, pero sí es a partir de la pandemia donde se empieza a geografizar los diferentes postulados y planteamientos. A lo largo de la historia, el movimiento tecnofilosófico, incluso cultural, bajo tesis, que el futuro va a venir un salto sin precedente de los aspectos biológicos y naturales, donde ya viene desafiado por los aspectos tecnológicos, la nanotecnología, la biología, las ciencias de la información y comunicación, que vienen impactando también en las técnicas cognitivas, como puede ser la neurociencia, está incorporando y permeando todos los saberes. Desde 1957, donde se empieza a establecer los primeros escenarios y premisas del transhumanismo, hasta en la actualidad, donde hay teóricos importantes que reconocen que este es un debate
debate que tenemos que incluirlo dentro de todo nuestro quehacer y pensamiento científico y social, por qué no decirlo. Las mejoras, los aspectos de las nuevas tecnologías, la incorporación de las nuevas herramientas ya no es una opción, es parte que se ha incorporado a la vida cotidiana de los seres vivos. Al inicio lo decíamos, ¿qué son las ciencias sociales? Pues claramente las ciencias sociales representan ese campo de conocimiento donde está el ser humano, la sociedad y su comportamiento. Y entonces, frente a una realidad cambiante, pues las ciencias sociales se ven fuertemente desafiados. Y te decía lo siguiente, este año, en el 2020 y el 2021, algo que empezamos a vivir fue el avance sin precedente de la adopción de la tecnología y de la digitalización a todos nuestros procedimientos. Identificamos que se podía vivir en un mundo bajo el confinamiento, el aislamiento social y un mundo donde la pandemia ya es parte de la vida cotidiana. Los teóricos en relación al manejo de estas tendencias señalan que hubo un salto sin precedente de 10 años. Esto lo íbamos a vivir más o menos en el 2030, relacionado a los avances tecnológicos que ya se empezaban a establecer. Sin embargo, ante la necesidad de la pandemia, ante el confinamiento, la sana distancia y la crisis sanitaria que se vive, se tuvo que hacer de una manera exponencial y donde la vida interactiva se empieza a plantear de una manera cotidiana. Entonces, ¿qué pasó en el 2021 pero que está proyectando al 2022? Que la vida puede funcionar de manera virtual y que las tecnologías digitales solo lo que va a suceder es que van a continuar avanzando. Ya es parte de una nueva normalidad. En tal sentido, la pregunta sigue vigente. ¿Qué le corresponde a las ciencias sociales frente a una nueva era, a una nueva realidad? Que, bueno, es comúnmente llamada como la nueva normalidad. El transhumanismo, más allá de una moda o una tendencia, es toda una corriente de más de 50 años que hoy se está detonando y que está haciendo de forma transversal en todos los campos del conocimiento y que desde el trabajo social, que es una de las disciplinas donde nosotros lo sustentamos y lo estamos abordando, tenemos que tener un planteamiento relacionado a esto. De igual manera, los diferentes campos del saber, la sociología, la economía y cualquier otra afiliación que pueda haber disciplinar. ¿Cómo estaremos atendiendo, cómo estaremos reflexionando sobre esto al margen de los diferentes debates o posiciones teórico-filosóficas que pueda haber? Como te decía, si hoy día tendremos que agrupar los grandes referentes que nos van a llevar a las ciencias sociales a una nueva posición, es que ya tenemos que reconocer la realidad virtual, la cual ya es una clave, ya es un elemento crucial para todo el conjunto de las interacciones. El año de la 5G, la quinta generación de redes móviles, donde la inteligencia artificial está teniendo saltos sin precedentes. De igualmente, la presentación de servicios en línea o la nube, que nos hablan también de una vida virtual. Hoy día se habla de comunidades virtuales, de escenarios digitales donde ya la manera de interacción es totalmente diferente y donde la ciberseguridad pues va a perder, no pierde relevancia, al contrario, habrá un incremento de los protocolos de atención y cuidado frente a estas nuevas formas de interacción. Las ciencias sociales, dentro de su campo de conocimiento y saberes, trabaja precisamente con las interacciones, pero hoy día la interacción se convierte ya en un plano de la era digital, de la nube, de la era de las nuevas tendencias de manera tecnológica. De ahí que las ciencias sociales está teniendo un punto importante, tendrá que estar reflexionando sobre esta nueva realidad. Recordemos lo siguiente. Las ciencias sociales, así como las disciplinas del campo de las humanidades y ciencias de la conducta, centra sus reflexiones en tres grandes elementos, donde define de ahí toda su teoría, su intervención y sus posiciones teórico-filosóficas. El sujeto. El sujeto es el centro que va a detonar precisamente en su entendimiento el conjunto de elementos que estaremos atendiendo, como los van a ser sus propios objetos, entendiéndolos como las necesidades, los problemas o los reflejos de sus propias expresiones de conducta o de interacción. El contexto. Analizar el contexto en el cual nos circunscribimos nos va a llevar realmente a nuevos planteamientos y hoy día podemos hablar que el contexto es cambiante, es dinámico y es global y a partir de la pandemia, la nueva normalidad, todo se empieza a dinamizar. ¿Cuál viene siendo uno de los referentes que está teniendo un punto de gran relevancia? Pues el transhumanismo, el cual reconoce nuevamente el ser humano como el centro de la atención y objeto de atención de las ciencias sociales, pero al hablar del trans hay un avance donde está la incorporación de la era digital y la era claramente de todas las nuevas tecnologías.
el nuevo escenario de las ciencias sociales nos va a llevar precisamente a esta gran reflexión, donde tenemos ya que reconocer al sujeto biomejorado, al sujeto con las mejoras y la biotecnología, donde se están incorporando nuevos accesorios o elementos tecnológicos. Eso nos va a llevar a una dinámica totalmente diferente, donde sí tendremos que hablar sobre un psicólogo, por decir una disciplina, que atienda la parte de la psiquis, de la mente, pero también un tecnólogo, biotecnólogo, que atienda las mejoras en biotecnología que tenga el ser humano. Las interacciones son distintas, el mundo es cambiante. Hablábamos hace algunos años de la hiperconectividad, hoy estamos hablando de la metaconectividad, y esto es parte de los elementos que va a llevar a las ciencias sociales a posiciones diferentes, a replanteamientos teóricos, obviamente, desde su génesis o estructura. Este debate que estamos compartiendo no es improvisado, está siendo un debate de gran alza en Latinoamérica, pero claramente estamos viendo nuevas posiciones y nuevos replanteamientos desde las diferentes trincheras disciplinares. Aquí lo importante que tenemos que destacar, que en el ámbito de las ciencias sociales vamos a enfrentar dos grandes frentes, la inteligencia artificial y la inteligencia emocional. La incorporación de todos estos elementos tecnológicos a la vida cotidiana, pero el factor humano que no lo debemos de perder. El corazón, los sentimientos, las emociones, que es parte elemental de lo que nos distingue y nos da la humanidad como tal. Esos son los elementos que ya estamos en la mesa discutiéndolos desde las diferentes interacciones o posiciones teóricas y filosóficas de las diferentes trincheras. Cuando hablamos entonces en el campo de las inteligencias, pues ya se están reconociendo nuevas posiciones, de acuerdo a los teóricos del aprendizaje social, que nos habla uno de ellos como Garnier de las inteligencias múltiples, reconociendo que no solamente hay un tipo de inteligencia, una sola, como en el siglo pasado se reconocía como la inteligencia emocional. Hoy hablamos de la inteligencia espacial, la kinestésica, la naturalista, la interpersonal, la intrapersonal, lógico-matemático, lingüística, musical, cognitiva, pero también se está reconociendo la inteligencia espiritual como parte de los elementos que tenemos que destacar y reconocer que hacen del ser humano un ente sumamente complejo. Y como te decía, si en el campo de las ciencias sociales ya reconocemos que la complejidad del sujeto radica en eso mismo, en el ser humano, pues cómo va a estar detonando objetos, cómo se estará vinculando con los distintos objetos, es parte de las dinámicas que estaremos viviendo y que lo estamos ya percibiendo. Frente a un contexto de una nueva normalidad en un mundo sumamente complejo, donde las realidades ya son distintas, mundo cambiante, redes sociales, comunidad virtuales, digitalización, la sociedad pandemia, la nueva generación pandemia, donde estamos presentes a nuevos movimientos civiles, pronunciamientos distintos, generaciones que están teniendo nuevos campos de intervención y laborales, que han pasado del trabajo de oficina al trabajo del freelance, ¿no? Que ya es parte de una nueva normalidad. ¿Hacia dónde las ciencias sociales estará entonces formando los perfiles? Y más allá, obviamente, de un debate tradicional o conservador, las ciencias sociales tienen que llevar a este plano y a este debate, donde estaremos entrando en una era digital, el área también de la humanidad. La pandemia nos ha ilustrado diferentes procesos y fenómenos, no solamente el tema de la mortalidad por impacto del COVID, nos habla de la fuerza de trabajo, los impactos socioeconómicos, la precarización del sistema familiar, los miedos, la soledad, la ansiedad, las violencias, los distintos fenómenos relacionados con los confinamientos. El contexto en el marco de un sujeto cambiante y evolucionado está dinamizando. Y vuelvo nuevamente a la premisa, las ciencias sociales, ¿qué nos corresponde entrarle? ¿Cómo podemos atender estas nuevas formas de interacción derivadas de un nuevo fenómeno que es la pandemia global, en una manera obviamente articulada y con proyección a una vigencia de nuestros propios campos? Y de una manera más sucinta, quiero centrar en un área muy particular. Sabemos que aquí nos acompaña gente de las diferentes disciplinas, pero quiero ilustrar cómo desde el trabajo social estamos haciendo esfuerzos importantes para entrar en el transhumanismo, entendiendo que tenemos que partir de un elemento crucial. La disciplina del trabajo social, para los que no sean de nuestro perfil, se centra en un punto importante que es la práctica, el acercamiento a partir de los elementos que ya estamos describiendo. Somos una disciplina que cuenta ya con 100 años de existencia en el campo de la descripción, del manejo conceptual y de intervención, pero que nuestra práctica tradicional era cara a cara en contextos orgánicos. Con la pandemia, pues viene un replanteamiento, cómo actuar, cómo intervenir. De tal manera
que en principio ya estamos reconociendo que los nuevos oficios, que las nuevas tendencias de los nuevos perfiles tiene que llevarnos a un replanteamiento, cómo formar perfiles profesionales a las nuevas tendencias, donde ya lo que los empleadores estarán buscando es mucho sobre la digitalización de los servicios, diseñadores, nanomédicos, ciberabogados, desarrollador de software, diseñador de órganos en tercera dimensión. El planteamiento que estamos viendo a nivel global es que el perfil disciplinar tiene que sumarse y aportar precisamente estas formas de interacción del nuevo fenómeno con la incorporación de la tecnología. El transhumanismo nos lleva a una redefinición de un trabajador social que atienda como especialista en atención en línea o gestores de comunidades virtuales o digitales, o freelance, o funciones que nos lleven también a ser asesores, consultores, coaching, de una manera también híbrida, dando con esto entrada a una nueva posición desde el transhumanismo. Hablando particularmente de una manera muy concreta, el trabajo social a lo largo de su historia, en sus más de 100 años, ha venido acompañando los diferentes procesos de vida social. La finalidad del profesional se centra precisamente en el sujeto y también en entender el contexto y lo que va diseñando nuevas metodologías de intervención. Hoy día, frente a un trabajo social pandemia de la nueva normalidad, estamos reconociendo que el transhumanismo, el poshumanismo, la metateoría, los planteamientos híbridos, hasta visiones irracionales, nos está dando como el punto de referencia para nuevas reflexiones y atender un nuevo sujeto social que está viviendo crisis globales, que está viviendo grupos en situación de riesgo. Y eso hace un planteamiento donde el contexto nos está también invitando a ello, un contexto pandemia, de la era de la inteligencia artificial, de la presencia de la 5G, de las sociedades altamente tecnificadas. De esto, en términos muy llanos, se conoce como también una genealogía de las nuevas sociedades, en términos de la generación millennial, la generación Z, la generación Einstein. Pero también hay una generación que se denomina como la generación Íñigo o la generación sensorial. Hoy día vivimos realidades diferentes que nos están llevando en el campo de las ciencias sociales y particularmente en el trabajo social a asumir una posición que nos lleve a la vigencia de nuestros propios perfiles. De igual manera, en el campo de la intervención, reconocemos que a lo largo de la historia, muchas de las intervenciones que hacemos y que los perfiles nos han habilitado, pues ya son un poco también desafiantes, porque tenemos que encontrar nuevas fórmulas de intervención frente a la era digital, frente a la era del transhumanismo, la incorporación de las nuevas tecnologías. Hoy día es lo que se está trabajando en el campo de la intervención social, debates, posiciones que nos lleven al diseño de nuevas metodologías. El reto está en la mesa. El tintero sigue obviamente desarrollándose, el óleo se está dibujando. Todavía tenemos que estar sumándonos en estas posiciones, pero estaremos logrando cristalizar las nuevas metodologías y modelos transhumanistas a partir de los diferentes ejercicios que ya se están viviendo en Latinoamérica. Eso nos llevará precisamente a que estemos desarrollando nuevas metodologías de intervención que desde las ciencias sociales nos permitan la vigencia en el campo también de la sobrevivencia de los campos de interés profesional. Hay un tema importante que nos pega. En un congreso, en un foro económico, nos decían cómo se determina, al menos desde una lógica economicista, el impacto de una disciplina. Pues bueno, en la lógica de los economistas nos decían que el impacto se define a partir de la manera en que se acomodan sus propios egresados, en la manera del impacto y la presencia social y de las derramas económicas. Mira, más allá de estar a favor o en contra de esa posición, pues hay algo en cual podemos reflexionar. No podemos generar capital intelectual desempleado. Tenemos que generar capital intelectual que se puede emplear, pero que dé respuesta a las necesidades de los propios contextos, no del contexto, porque en México hay Méxicos y las realidades son múltiples y son obviamente simultáneas. Pero mientras tengamos un profesional del campo que tú me marques, de la disciplina que tú me circunscribas, de las ciencias sociales, que puede estar habilitado, pues nos va a dar la vigencia, porque hay que señalar una realidad. Están cerrando escuelas, están cerrando disciplinas porque no están teniendo la oferta de interés por parte de los estudiantes, ya que no están encontrando como la salida en qué se estarán dedicando. Eso nos lleva a una reflexión. ¿Qué estamos formando y hacia dónde los estamos orientando? En la reflexión que te decía de qué está haciendo el trabajo social, reconocimos lo siguiente, que la práctica tiene que modificarse y tiene que cambiar.
Sin embargo, bueno, reconocemos que la práctica presencial es lo que nos distingue, lo que históricamente nos ha marcado es la esencia, pero a partir de la pandemia ha migrado a una práctica semipresencial que se trabaja de una manera simultánea, híbrida, presencial, pero de manera también en línea bajo protocolos de autocuidado. Pero también ya tenemos estrictamente el trabajo desde casa, el trabajo de oficina desde casa, el cual nos lleva a reconocer que se puede hacer trabajo social desde, obviamente, las condiciones que uno puede preestablecer. Pero ¿cómo hacerle en este sentido? En principio, pues hay que hacer una redefinición de lo que es el trabajo social y reconociendo que tenemos que generar intervenciones de manera diferente, aprovechando todas las diferentes plataformas que ya están de uso de dominio público, pero también, ¿por qué no crear las mismas? Ir más allá de los roles tradicionales, empezar a aprovechar el escenario de la interfaz, la conexión física, emocional ante el ser humano y la incorporación de la tecnología. Repensar de qué manera las nuevas tecnologías nos permitirán esas nuevas fórmulas de interacción. El trabajo social, y hay que destacarlo, se distingue por la intervención, pero esa intervención tiene que ser de una manera interactiva, asumiendo nuevas posiciones, nuevas acciones remotas, generando diagnósticos de capacidades tecnológicas, identificar a partir de la nueva generación de vínculos, llamadas de contención, acompañamientos telefónicos, utilización de las redes, que claro está, pues conocemos las más comunes como Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, pero hay un N cantidad de plataformas amigables que nos permiten generar las interacciones. El acompañamiento en línea es crucial para detonar los aspectos psicosocioemocionales, espirituales y la oferta de nuevos servicios, lo cual nos lleva también a que tenemos que habilitarnos en el uso de la multimedia y de los distintos foros informativos y capacitación y educación tecnológica. Hoy día el reto es cómo lograr la alfabetización tecnológica ante los nuevos retos. El siglo pasado se distinguía por el tema de la alfabetización en los términos de lectura, matemática, pero hoy las personas que no tengan las nociones o el conocimiento tecnológico, hay un desafío que tenemos que compensar, un desafío que debemos de estar atendiendo. En tal sentido, lo que el trabajo social o al menos disciplinas que tengan la cercanía o el contacto humano, no debemos de dejar de perder de vista es el aspecto de los lazos, mantener los acompañamientos y la vinculación que es muy importante. Y como te expresaba, más allá del debate, es la vigencia de la posición disciplinar frente a una nueva normalidad, frente a una nueva realidad que nos está cada vez desafiando en términos de la creatividad, del desarrollo de protocolos de atención. ¿Cómo generar esta interacción, esta comunicación? Pues claramente es a través de las fórmulas tradicionales, pero de una manera creativa e innovadora. El trabajo social, psicología social o cualquier área de intervención que tenga esta vínculo humano cara a cara, nos tiene que llevar a un replanteamiento para precisamente detonar nuevas formas de vigencia y de acompañamiento. De una manera muy sintética, ¿qué tendríamos que estar repensando en este foro, en este escenario, en el marco de esta reflexión de las ciencias sociales? Tendríamos que repensar al menos algunos aspectos importantes, si me lo permite señalarlos. Lo primero es que tenemos que ser claros en nuestros alcances y discursos filosóficos, teóricos y metodológicos conforme a la nueva realidad. ¿Son vigentes? ¿No son vigentes? ¿Son reflexivos? ¿Atienden realmente los nuevos escenarios de reflexión o de atención? Ese es uno de los aspectos que tenemos que estar debatiendo. El segundo, la vigencia profesional en los espacios profesionales. ¿Estamos formando capital intelectual que entrará en una oferta, en una demanda laboral, o estamos desarrollando desempleo intelectual? Eso es importante que dentro de la academia, las escuelas formadoras, y me circunscribo en la reflexión y el comentario y en la responsabilidad, tenemos que estar atendiendo. Tenemos que estar pensando en los nuevos escenarios o foros que nos permitan también tener nuevas instancias de atención o de intervención, acordes a los nuevos perfiles que tenemos que detonar. De igual forma, hay que pensar en nuevos liderazgos, nuevas militancias, sobre todo en un orden global que ya está a la orden del día. Esto nos lleva también a una reflexión de cómo generar nuevos planteamientos desde tu trinchera disciplinar en el marco del transhumanismo. Todo ello que nos permita generar nuevas definiciones disciplinares en el marco de una mayor fortalecida disciplina, pero sobre todo en un campo que nos compete a todos, que es las ciencias sociales. Porque recuerda lo siguiente, la vigencia de nuestra posición disciplinar va a radicar precisamente en tu propia capacidad, la tuya, la mía, la propia capacidad para evolucionar y para adaptarte a los nuevos cambios.
de tal manera que el transhumanismo representa todo un desafío, pero también un área de oportunidades en el manejo del desarrollo conceptual, teórico, metodológico, instrumental, a lo cual en este momento te invito a la reflexión y te invito sobre todo a que me compartas tus inquietudes. Y con esto doy término a esta reflexión en este espacio para atender sus dudas o inquietudes que tengan. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Pues en este momento damos paso a los asistentes, si tienen alguna duda o algún comentario en cuanto a la participación del doctor Jesús Acevedo. Si quieren levantar la mano o así nada más comenzar a participar. Espero que la reflexión pues haya quedado clara, si no, estamos a la orden, ¿no? Muy bien, bueno, pues si no hubiera ningún comentario de parte de los asistentes, pues damos solamente las gracias por la intervención del doctor Jesús Acevedo y la reflexión que nos deja. Muchas gracias, es muy bueno aprender de aquí de la experiencia del doctor. Entonces no nos resta más que darle las gracias y despedir esta conferencia, y con esto pues cerramos la mesa del día de hoy y los trabajos del conversatorio en la cuarta Semana Nacional de las Ciencias Sociales. Muchas gracias a todos por su asistencia y gracias al doctor por compartirnos. Al contrario, gracias por sus inquietudes, seguimos a la orden y felicitaciones a todo el foro y a todos los organizadores. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, nos vemos. Felicidades, doctor, hasta luego. Gracias.